Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estaremos estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones del libro de los Hechos, en la primera parte. Es un libro muy interesante en el cual hemos ido aprendiendo muchas cosas muy buenas, pero durante esta semana hemos también aprendido un tema muy interesante que es poder en el Pentecostés. Ya hemos visto las manifestaciones de Dios y cómo ha habido ciertas falsificaciones y tenemos que estar al tanto de esto. Muy bien, pero ahora quiero que juntos vayamos en la palabra de Dios y leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 11, el verso número 13. Leamos lo que nos dice allí. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Con este pensamiento queremos pedir la dirección de Dios a través de la oración. Así que acompáñame a orar para que entendamos lo que vamos a estudiar. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre en esta mañana. Estamos delante de su presencia, muy agradecidos por permitirnos una vez más compartir la palabra del Señor a través de este medio. Y queremos pedir que su buen Espíritu nos venga a iluminar y grabe la palabra de verdad en nuestras mentes. Que a través de ella podamos conocer su voluntad para este día. Bendíganos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que se titula No nos esperan oportunidades. Y nuestra primera pregunta nos dice así: dado que los discípulos hablaban claramente a través del Espíritu, ¿qué dos respuestas fueron escuchadas? Una revelando interés y la otra incitada por la típica táctica satánica del ridículo. Muy bien, entonces aquí tenemos cómo se manifiestan ambas cosas, muy bien, pero cómo y cuáles fueron las respuestas que se dan o cómo se manifestaron esas respuestas, pues dado que ellos hablaban a través del Espíritu. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, y allí vamos a leer los versos 12 y verso número 13. Leamos lo que nos dice. Todos estaban atónitos y perplejos y decían unos a otros: ¿qué significa esto? Pero otros, burlándose, decían: están ebrios de mosto. En esta manifestación de los dones del Espíritu, en este caso el don de lenguas, algunos decían que, ¿qué es esto? Nunca había pasado una cosa como esta. Pero otros decían, burlándose, que estaban llenos de mosto, que estaban ebrios. Podemos imaginarnos, hoy día ocurre lo mismo. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice este siguiente párrafo en el Espíritu de Profecía. El Señor de todas las gentes, en la página 492, nos dice así: cuando el Señor está por hacer una obra, Satanás induce a alguno a objetar. ¿Nos damos cuenta? Esto es, estaba manifestándose un don maravilloso que era irrefutable decir que no fuera manifestación del Espíritu Santo. Pero Satanás estaba presente también. Y Satanás iba a decir, no, vamos a poner dudas en las personas. Y algunos dijeron, no, estos están ebrios, no están hablando correcto. Sin embargo, las personas que estaban alrededor de ellos, ¿qué es esto? Pues les escuchamos hablar en nuestra propia lengua. ¿Nos damos cuenta? Siempre Satanás estará allí tratando de inducir a los demás a creer que no es una manifestación del don de Dios. Pero ahora veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Testimonio para Ministros, página 66. Está escrito así: el Señor obraba siguiendo su propio método, pero si hubiera habido tal manifestación entre nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿no se habrían mofado algunos como en esa oportunidad? Los que se colocaron bajo la influencia del Espíritu Santo
los que no se colocaron bajo la influencia del Espíritu Santo no lo reconocieron. A esta clase de personas, los discípulos les parecieron hombres en estado de ebriedad. Esto es, tenemos dos situaciones aquí. Una, los que se pusieron bajo la influencia del Espíritu Santo, escucharon el mensaje en su propia lengua y ellos quedaron maravillados. Y decían, ¿qué es esto? Les escuchamos hablar en nuestra propia lengua. Pero aquellos que estaban no bajo la influencia del Espíritu Santo, ellos sugerían que los discípulos estaban ebrios. ¿Nos damos cuenta? Hoy día exactamente ocurriría lo mismo. ¿Estamos claros? Dos respuestas en una sola manifestación. Una bajo la influencia del Espíritu Santo, otra bajo la influencia de otro espíritu diferente, el espíritu de Satanás. Pero vamos a continuar. Veamos ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué podemos aprender de la forma en que Pedro aclaró rápidamente lo que estaba sucediendo? Esto es, les dicen que están ebrios. Y bueno, Pedro habló. Vamos a ver lo que Pedro dijo. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver lo que está escrito en el libro de los Hechos. Y vamos a leer allí el pasaje del capítulo 2, en el verso 14 hasta el verso 21. Leamos lo que nos dice allí. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención y que esto sea claro. Estos hombres no están ebrios, como suponéis, siendo que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana, sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces leemos aquí que Pedro dijo, quiero que esto quede claro, estos hombres, los discípulos, no están ebrios, pues es muy temprano. Muy bien, y no estaban ebrios realmente. Ellos estaban hablando las diferentes lenguas por el don del Espíritu Santo que habían recibido. ¿Nos damos cuenta? Entonces Pedro dejó muy claro que no estaba, y él quería que quedara claro que no estaban ebrios. Pero vamos a continuar y ahora veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿De qué manera el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento citada por el apóstol también se repetirá en nuestros días? Bien, aquí tenemos que Pedro, citando esta profecía, dijo, ahora se está cumpliendo esta profecía. Por esta razón estamos hablando en diferentes lenguas. El Espíritu de Dios ha sido derramado. Pero esta profecía será que se cumplirá en nuestros días. Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Y leamos allí lo que se encuentra en esta profecía, en el libro de Joel, capítulo 2, y allí vamos a leer el verso 28 y el verso 29. Nos dice así: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La palabra de Dios dice que esta profecía se iba a cumplir, pero ¿se repetirá en nuestros días? Al final de la historia de esta tierra, veamos lo que dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo que está en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 6, en la página 1055. Nos dice así: es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión,
Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Aquí tenemos el asunto muy claro. Esto se va a volver a repetir en su propio idioma de cada uno. El Espíritu Santo nos habilitará una vez más. Se volverá a repetir esta historia, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que está escrito aquí. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1055. Dios puede infundir nueva vida en cada alma que sinceramente desea servirle y puede tocar los labios con un carbón encendido tomado del altar y hacer que se vuelva elocuente con su alabanza a Dios. Miles de voces serán impregnadas con poder para presentar públicamente las admirables verdades de la palabra de Dios. Se desatará la lengua del tartamudo y los tímidos recibirán fuerza para dar un valeroso testimonio de la verdad. Muy bien. Entonces, una vez más se va a volver a repetir. Dios va a actuar de una forma que nosotros no hemos visto hasta ahora y no nos esperamos tampoco. Pero la profecía se va a cumplir muy pronto. Sin embargo, por el día de hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que me acompañes para que tengamos una oración. Así que oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud y queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos ayude y que al haber estudiado su palabra podamos estar confiados en que Dios se va a manifestar una vez más y queremos pedir que nos ayude para que podamos estar en aquel grupo que ha de recibir esta manifestación. Pedimos que su buen espíritu repose sobre cada uno y que podamos cumplir su voluntad cada día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.